Ahí va. Está cargando. Listo. Y estamos. ¿Estamos? Muy bien. Voy eh, a compartir la liga porque la liga que había yo compartido no va a funcionar. Entonces voy a compartir la liga. Pero mientras tanto, pues bienvenidos. Bienvenidos aquí. Denos unos minutitos en lo que comparto para que se unan más personas. Muchas, que lleguen muchas. Y listo. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Pues estamos aquí una vez más en Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el camino del lado oscuro y temeroso de tu mente, a la luz del amor incondicional de tu corazón, en esta nueva etapa de programa en donde estamos ya hablando acerca de los 5 códigos del cuerpo, que es como nuestra propia manera de eh, integrar el conocimiento de las 5 leyes biológicas con nuestra práctica terapéutica ya de bastantes años. Entonces, pues esto nos da mucha más, digamos que apertura a poder hablar de muchas cosas más que tienen siempre que ver con leyes biológicas, pero pues, sabiendo que es ya una filosofía de vida, ¿no? Tenemos estos posibilidad de hablar de muchos temas que tienen que ver con pues, la vida misma, ¿no? Ujú. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema particular que viene de una autora llamada Virginia Satir, que es, bueno, súper famosa en el área de la terapia familiar sistémica. Ella es una de las creadoras de esta terapia. Eh, pero además sus conocimientos han sido tomados por muchas otras áreas, como pueden ser la programación neurolingüística, el coaching y muchas otras, porque ha sido muy exitoso su planteamiento. Virginia Satir vivió de 1916
a 1988. Y les voy a tener que pasar la palabra a ustedes porque ya me dio la torre. Ok. Sí, es una mujer muy, muy talentosa y nace en 1916, muere en 1988. Y fíjese que qué tal talentosa era que en su historia, en su biografía, habla que ella a los 3 años aprendió a leer sola, ¿no? Entonces, así como, ¿qué? Así es. Y bueno, es impulsora de la terapia familiar, como dijo Ivonne, y hay una teoría de Virginia que está dirigida a consolidar un modelo que, que sirva de crecimiento personal. Y en este modelo abarca 4 rubros. Uno es la autoestima, que es súper importante, sobre todo si tú vas a trabajar con las 5 leyes biológicas. Potenciar la toma de decisiones, asumir responsabilidades personales, básico, y lograr una autocongruencia. Fíjense qué importante. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar algo que ella describió como los 5 tipos de comunicadores o los 5 personajes, que así le llama. Y antes de entrar en el tema de lleno, yo quisiera eh, describir lo que dice el diccionario, yo no digo eso, lo que dice el diccionario de lo que es la comunicación. ¿Por qué estos 5 tipos de comunicadores em, de, nos van a ayudar, si conocemos esto, a mejorar la comunicación interpersonal? Entonces, el diccionario dice que la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Y sin embargo, hay otra definición que le agrega la comunicación asertiva, que eso es lo que más nos interesaría a nosotros. Y eso la describe de la siguiente forma. La asertividad o la comunicación asertiva es la capacidad de expresar, fíjense bien, los sentimientos, ideas y opiniones de una manera libre, clara y sencilla, comunicándonos en el momento justo y con la persona indicada. Aún más, es una conducta que nos permite defender los derechos de cada quien sin agredir ni ser agredido. No, bueno, yo cuando leí dije, no, no, nos falta un poco, bueno, y yo soy optimista, nos falta un poco nada. Entonces, ¿no? Esto de la Bastante. sí, digo, si pudiéramos cumplir con todos estos definición de la comunicación asertiva, yo creo que nunca nos enfermaríamos de nada. ¿Ustedes qué opinan? Está tu micrófono apagado. Está mi micrófono apagado. Ok, muchas gracias. La primera parte de la definición que nos leíste, definición asertiva, donde dice poder comunicar nuestros sentimientos y pensamientos, ¿no? Ujú. Yo creo que el grande desafío empieza ahí, porque muchas veces ni siquiera podemos identificar qué es lo que estamos sintiendo o con qué tiene que ver, ¿no? Sí, Tampoco tenemos una claridad de ideas. Entonces, como no tenemos eso de entrada, difícilmente lo podemos comunicar de una manera no agresiva, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, por eso, para poder lograr ese tipo de comunicación, sí, hay que tener un autoconocimiento, ¿no? Esta capacidad de autoobservación, de autoconocimiento para poder saber qué es
lo que te perturba, con qué tiene que ver, con quién tiene que ver. Entender además a no tomar la parte por el todo, ¿no? Que es algo que sucede mucho también en las formas de comunicación, ¿no? Que si hay algo, sobre todo cuando estamos hablando de los seres queridos, ¿no? Hay algo que no me gusta de la manera en que se dirige a mí mi papá, mi mamá, mi pareja, ¿no? Mis hijos, y entonces es como, por eso, de repente yo puedo pensar, o cualquiera puede pensar, es que ya no me quiere porque me habla así, ¿no? O sea, no, a ver, momento. Eso es tomar la parte por el todo, ¿no? Es como cuando tú vas a ponerle un límite a un hijo, pues le pones un límite en el tono de voz adecuado, ¿sí? Pero eso no quiere decir que lo que dejes de querer, ¿no? O que ese límite no sea una expresión de amor, ¿no? Pero el hijo puede decir, ay, no, es que mi mamá no me quiere, ¿no? Porque me habla así de feo. No, o sea, no. Entonces, esa también es una parte difícil de la comunicación cuando tú no tienes esa claridad para poder separar las cosas, ¿no? Y no tomar la parte por el todo, ¿no? No confundir el mensaje con el mensajero, ¿no? No, exactamente. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno con los 5 personajes. Y el primer personaje que describe Virginia Satir es el acusador. Y le dice que la primer frase del acusador es, la culpa es tuya. O sea, el acusador empieza por ahí, ¿no? Pero fíjese qué interesante, porque este personaje, en lugar de asumir sus responsabilidades, acusa a los otros. Y le dicen por ahí, tira la pelota afuera. O sea, en lugar de decir, a ver, yo tengo la pelota, yo asumo la responsabilidad, se la avienta a los otros. Y dice, y si no fuera por ti, yo estaría bien. Claro. Entonces, los que nos están escuchando vayan identificando si ustedes les resuena este personaje o si a alguien de la familia le resuena, ¿no? Yo cuando empecé a escuchar dije, ay, ese era como mi papá, ¿no? Aquí lo descubrí, era acusador. Pero hay algo importante. En el extremo, en un extremo patológico, el acusador puede matar a su chivo expiatorio. Es decir, puede volverse tan agresivo y violento que puede matar a la persona a la que culpa por o hace responsable de sus cosas. Eso es grave, Muy. ¿no? Sí, Y bueno, a veces no necesariamente es matarlo físicamente, pueden también matarte con las palabras, ¿no? Claro, claro. en su violencia psicológica. Ajá. Sí, pero ¿Y hay algo? Sí, dime, ajá. dime. No digo que el acusador tiene, vamos, visto desde esa mirada, esto tiene una patología o un trastorno paranoide, ¿no? Sí, Entonces, yo a mí yo no me pasa nada, todo es allá afuera, todo es tu culpa, yo no asumo nada de responsabilidad, entonces absolutamente todo es una proyección de mi sentir, de mis propios pensamientos, de mi propio miedo puesto en ti, ¿no? Entonces, claro. totalmente una proyección, ¿no? Estamos hablando de una personalidad paranoide y efectivamente pueden llegar a ser muy graves y en casos severos, ¿no? Pueden efectivamente hacerle daño a otros, ¿no? Sí. Y dice, el acusador tiene un instrumento infalible. Y yo me acordé de alguien, pero no, así como dije, no, yo conozco a alguien, que es el dedo índice, ¿ok? El dedo que señala. Y por ahí a alguien le dicen, ah, sí, le faltaba sacar el dedito. Sí, Ajá. Ok, pero a pesar de todo,
Pero no hay que tomar la parte por el todo. No es siempre, Sí, no es no, siempre. no, no, bueno, después vamos a ver que podemos tomar algo de este personaje, ¿no? Y poder hacer las cosas bien, o sea, lo positivo de este personaje. Ujú, En el interior de estos personajes solamente hay una historia de eh, frustración y de soledad. ujú. Y lo que verdaderamente quieren es ser aceptados y queridos. Entonces pueden ser muy duros, agresivos, violentos, súper paranoicos, etcétera, pero en el fondo, así, en el fondo, solo quieren ser aceptados y queridos. Y Y estoy pensando también, Eugenia, no sé, digo, me suena mucho este personaje que ha tenido que ser perfecto porque en su infancia fue muy enjuiciado por hacer las cosas mal, ¿no? O sea, lo llevaron a ser alguien muy perfecto, ¿no? Y que no puede lidiar con la crítica o con el no lo hiciste bien, porque es como susto, ¿no? De no, ¿cómo que no? Claro que sí lo hice bien, ¿no? El ujú, que no hiciste bien fuiste tú. Entonces es como tan ansioso la parte de no hacerlo bien, que por eso es que lo ponen allá afuera, ¿no? claro. Y tú, Ivonne, que analizas mucho la postura de las personas, de este personaje, su postura es rígida, ¿no? Rígida, exacto. Sí, como los que están súper derechitos. Ujú. No, dije, va, bueno, pues esas posturas las adquieren, porque no sé si no eran y se volvieron los militares, ¿no? Y además esa postura significa yo soy el que manda aquí. Sí. Sí, yo tengo la razón, o sea, Ujú. Y ujú, cuando tienen a una persona a quien dominar, es cuando sienten que se les toma en cuenta, Ujú. ajá, ¿no? Necesitan a quien dominar. ujú, Y bueno, dice, hay una palabra clave para el acusador que dice, no haces nada bien. O cuando piden que se haga algo, lo ven y te dice, ¿esto qué? ¿Esto qué? Así como, está perfectamente mal, descalificando, ¿no? Muy descalificador. descalificando totalmente. Y hay, en su tono de hablar, siempre es de mando y de descalificación del otro, Ujú, ¿no? Y, y bueno, de principio un desacuerdo con su interlocutor, pero ya sabemos, o sea, tú eres responsable de lo que me pasa. Por ti, yo no estoy bien, ¿no? Pero como todo en la vida tiene un equilibrio, pues, ¿qué creen? Existe el personaje que se llama el conciliador, que es precisamente el que equilibra al acusador. El personaje conciliador también se le llama apaciguador o aplacador, Ujú. porque es el que siempre está tratando de que no haya problemas, ¿no? Y entonces se vuelve como la víctima, se echa la culpa a sí mismo y se encarga de arreglar las cosas él. Ah, no te enojes, no te enojes. Yo lo voy a arreglar. Yo veo cómo le hago, pero yo lo arreglo, ¿no? Pero no te enojes. Y bueno, ah, tanto en el acusador como en el conciliador hay grados.
¿no? Decíamos que el grado máximo del acusador puede llegar a matar a su interlocutor, ¿no? O al que hace responsable de las cosas. El conciliador se le llama así porque siempre está poniendo paz a costa de sí mismo. No importa cómo, no importa qué, él pone paz y se responsabiliza de lo que suceda, ¿no? En un conciliador llevado al extremo es una víctima que se suicidaría por el otro. Y es así como, oh, sí. No sé si a eso también entre como en esquizofrenia o algo que se puedan llegar a suicidar o en una constelación cerebral severísima, ¿no? Sí, pero eso es parte, vamos, ya en la parte patológica yo creo que es masoquismo, ¿sí? Sí, y a veces no es físicamente, como decía Ivonne, es emocionalmente, ¿no? Y me recordé, ¿se acuerdan del experimento de los perritos? Que les dan tantos y tantos shocks que a la hora que les abren la puerta y les dan un shock para que se puedan salir corriendo, no se salen. Yo creo que ahí es un suicidio emocional, ¿no? Claro. La persona que es conciliadora siempre se limita de las posibilidades de un crecimiento personal. Y estas personas tienen una tendencia a enfermarse y son las que son las enfermedades psicosomáticas. Sí, son los lindos patológicos. Sí, son los lindos patológicos antes descritos. Porque es la única manera que encuentran de poder relajar el tener que estar conciliando a otros, ¿no? Ajá. Y poder tener miradas para sí, ¿no? A través Sí. de la enfermedad. Y son capaces de quedarse en un lugar con una pareja, en un trabajo, aunque les vaya Muy mal. horrible, aunque les vaya muy mal, se quedan. Sí, yo recuerdo pacientes de este tipo que te platican, ¿no? De todas las cosas de los que la pareja los acusa, ¿no? ¿No? Porque me eres infiel y andas con otro y además no me quieres y me tratas mal y shalala, ¿no? Entonces me acuerdo que tuve una paciente que, bueno, me vino a contar todo lo que le decía el marido, ¿no? De este tipo de cosas y entonces era así de, ay, no, oye, yo le dije, bueno, ¿le puedes hacer una pregunta a tu marido? ¿No? ¿Cuál? Le dice, pues sí, porque mira, si tú le eres infiel, ¿no? O sea, andas con otro, no lo cuidas, no lo procuras, ¿no? ¿Qué hace contigo, man? ¿Por qué sigue ahí? ¿No? Pues si es tan mala, pues la verdad es que pues es para dejarte, ¿no? ¿Qué hace contigo? Y entonces me peló los ojos la mujer y me dijo así de, ¿cómo? Sí. Si tú eres tan mala, ¿qué hace él contigo? Jamás lo había pensado. ¿Me explico? Claro. Uh-huh. Conclusión, ya no llegó a la siguiente sesión. O sea, le rompiste el esquema. ¿Pero por qué? Porque efectivamente, o sea, cuando te das cuenta, ¿no? O sea, es como del rol que tú mismo estás jugando para recibir ese tipo de agresiones. Uh-huh. ¿Me explico? Porque tú lo estás permitiendo. ¿Sí? Y para ti tiene un servicio también, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo? Pues sí, ¿no? O sea, tonto tu marido que está contigo que eres tan mala, ¿no? Pues que te deje. Sí, pero hacen equilibrio, o sea, equilibrio entre comillas, ¿no? O sea, es un equilibrio entre comillas. Es el Sí, uno para el otro. sí, sí, sí. Uh-huh. Pero, ¿sabes qué también?
está muy interesante porque en realidad estos dos personajes que hacen pareja Ujú. van y vienen porque los dos son los dos. Claro. Ujú. Los dos son los dos, porque en algún momento dado uno es acusador y el otro es aplacador, ¿no? O conciliador, y en otros momentos pueden estar cambiando de papeles, pero acaban, o sea, tienen esta relación, Sí, ahí está. van y vienen, van y vienen, ¿no? Sí tienen esa relación dinámica, ¿no? Y es muy gracioso porque a veces esos son los matrimonios que han durado mucho tiempo, ¿no? Y que luego a nivel social, hoy por hoy, de repente se tiende a idealizar, "Ay, es que antes los matrimonios duraban tanto". Le digo, sí, pero ¿en qué condiciones, no? Qué calidad, ¿no? ¿En qué calidad de vida, no? Así Entonces, es. Y bueno, pues el conciliador, como bien ya lo sabes, busca siempre la aprobación y el amor del otro. Son las personas del sí, aunque quieren decir no. no. Por eso, es Ujú. el lindo patológico totalmente. El lindo patológico. Raramente se violentan, Ujú, ¿no? Con la opinión de los otros, o sea, todo lo aceptan. Em, Luego me quieren ayudar a todos, buscan la forma de tratar de cubrir las necesidades de todos. El lindo patológico también es como el síndrome de la Madre Teresa, ¿no? ujú. Y bueno, empatiza rápidamente con el sufrimiento ajeno y siente pena por el otro. Y el cuerpo suplica, estoy desamparado. Ese es como la, el mensaje que está dando. Pero en su interior pueden aparecer pensamientos de baja autoestima. Es interesante, porque eso no lo dije, que tanto el acusador como este personaje, los dos tienen una autoestima así chiquita. Ujú. Claro, porque por eso su autoestima depende del reconocimiento del otro, ¿no? Entonces, Sí. por eso se someten o esperan ser reconocidos, ¿sí? Por las personas a su alrededor, ¿no? Principalmente por las figuras primarias, por los padres, ¿no? Ujú. Las Sí, palabras claves de estos personajes. Lo siento, me da pena, lo que tú quieras, todo lo que tú quieras está bien. Para mí, lo más importante es tu felicidad. Entonces, si alguien que está escuchando eso se puede reconocer en alguna de estas palabras claves, ¿no? Hay que ir pensando, ¿y ahora qué hago? En sí, el porque diálogo, ajá, perdón, que en esto que tú, en estas palabras clave que acabas de decir, ¿no? De lo que tú quieras es lo que yo quiero es tu felicidad, ¿no? Lo más importante para mí. Pero al final del día es una manera de aplacar donde en realidad no le están poniendo atención o no están abriendo un espacio para la verdadera necesidad del otro. Es una agresión, ¿sí? O sea, el decirles eso, ¿no? Entonces, porque es lo que tú quieras, pues sí, pero no sabes ni siquiera qué quiero, no estás interesado en saber qué es lo que la otra persona quiere, ¿no? ujú. Entonces, es Eh, como esta lástima o esta que le tienen a los demás es también desdeñosa, ¿no? sí, Aunque la presentan como bonita, como yo soy una buena persona y te voy a ayudar, en realidad es desdeñosa, ¿no? O sea, sí, porque te ven como si tú no pudieras, como como si si no fueras tuvieras incapaz. la capacidad, ajá, exacto, ¿no? Es Entonces, como te ayudo porque tú no puedes. exacto. Eso es una agresión, eso es una devaluación, ¿sí? Y eso, esa devaluación
por debajo del agua es a lo que la otra persona responde con agresión. Entonces, por eso se genera ahí la dinámica de víctima-victimario, ¿no? Entre el acusador y el conciliador. Claro. En su diálogo interno, estas personas hablan de me siento incapaz, sin él estoy perdida o perdido y no valgo la pena o no valgo nada, ¿no? Aquí ya estaríamos pensando que estas personas tendrían muchos problemas de huesos Sí, claro. y de músculos, ¿no? Desde las 5 leyes. Así es que bueno, las personas que tengan artritis, también hay que valorar por ahí. Pienso en Después, fibromialgia, ¿no? la fibromialgia, por ejemplo, sí. Ujú. La El, osteoporosis, osteopenia, o sea, cosas relacionadas con los músculos, sí, claro, ujú. ¿no? Esta pérdida de masa muscular que muchas personas tienen y no saben por qué están de repente bajando de peso. Claro, la medicina convencional, es que seguramente su azúcar, ¿no? O no, es que seguramente algo hormonal. Le hacen estudios y no tiene nada. Pero Ujú. habría que ver si es uno de estos personajes conciliador o apaciguador de Ujú. algo o de alguien. Muy bien. El tercer personaje que nos describe Virginia Satir es el hiperrazonador o el hiperracional. Este también tiene muy poquita autoestima, ¿eh? Y desde ahí dice, si yo sé que tú sabes que yo sé, seré valorado. Ujú. A ver, ¿cómo estuvo? Va, ¿Cómo fue? si yo sé que tú sabes que yo sé, Ujú. seré valorado. Claro, entonces esos son los que se dedican a educar a los demás, ¿no? A decir, mira, es que yo sé tal cosa, ¿no? Y yo he estudiado tal cosa. Claro, claro, se basan en el conocimiento que tienen y muchos hablan de sus estudios. Sí, 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 ¿no? Y por supuesto, ya sabrán, tienen una rigidez absoluta, porque todo lo fundamentan en el conocimiento que tienen, Ujú. ¿no? Claro, claro. Y fíjense que me encontré una definición de estos hiperrazonadores Ujú. que me llamó la atención y dice, el hiperrazonador no respira mucho para que no se le escape ninguna emoción. Y la pelvis la mantienen rígida para que no se le escape ningún deseo sexual. Y yo así, Ah, órale. Wow. Ajá. Entonces dije, ay, es interesante observar también la respiración de las personas, porque en esto de para que no se le escape ninguna emoción, pues claro, porque cuando a la persona se le escapa la emoción es cuando hacen un suspiro. Y un suspiro es una respiración muy profunda. Claro. Ujú. Ujú. ajá. Al hiperrazonador se le compara con el carácter inglés, sí, todo estricto, ¿no? Y siempre están anulando todo en base a la norma. Todo tiene que ser así. Exactamente. Ni tantito para acá ni para acá. Rígido, estricto, ¿eh? Ujú. No hay emoción, no hay vida, solo hay el coco. Mm. Ujú. Es Claro. examen, ¿no? Creo que estaba pensando que también vamos, este personaje está aislado de su sentir biológico, de su sentir afectivo, ¿no? De Claro. las sensaciones del cuerpo, ¿no? Entonces, precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? Porque no es solamente el único valor es lo tangible, ¿no? ¿Mm? O lo aparentemente tangible, ¿no? La razón. Me La razón. suena a muro de goma, ¿no?
Ajá. Y al hiperrazonador le diríamos lo de la frase del corazón, ¿no? Que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Ujú. Claro, claro. Pero por eso, fíjate, bueno, obviamente, desde otra mirada estamos hablando del trastorno obsesivo de carácter, ¿no? Que uno de los principales mecanismos de defensa del obsesivo es el aislamiento afectivo. El aislamiento afectivo que yo hoy vinculo con lo que acaba de decir Ivonne, que es el muro de goma desde las leyes biológicas, Ujú. ¿no? Entonces, que es es un mecanismo de defensa que te protege, ¿sí? De sentir, ¿no? Sí. Este personaje es exageradamente correcto. ¿Se han Ujú. conocido de esos? Cada vez hay menos, pero sí. Sí, es razonable y bueno, ya dijimos, no muestra ninguna emoción, siempre se muestra frío y calmado, Ujú. ¿no? Y le gusta, en su forma de expresarse, le gusta utilizar palabras rebuscadas que nadie entiende, ¿no? Y que son el instrumento principal para atacar a los demás. Claro, claro. Ujú. Ujú. Oye, Porque dice aquí Larisa que mejor ya se va porque las pedradas están muy fuertes. Ok. Su principal objetivo en ese personaje es demostrar que tiene la razón y que su punto de vista, pues, es el correcto. claro. Ujú. Bueno, sí, sí, de Y esos todavía hay muchos. pues, casi todo el mundo queremos tener la razón. Y bueno, de las palabras claves de este personaje es de la palabra correcta. No muestre usted sus sentimientos, ¿no? Yo me acordé también de mi papá con esto, porque él decía, y no llores, ¿no? Yo decía, ¿qué? No llores. O sea, no, eso era no permitido. Y bueno, en su diálogo interno dice, tengo que mantener las apariencias porque me siento vulnerable. Claro. Ujú. Y bueno, el cuarto personaje, ese es gracioso, porque le llaman el distractor o el irrelevante, ¿no? Y regularmente en su diálogo interno es no puedo con tanto, con tanta norma, y yo me lo cargo todo. Ujú. Y por supuesto también tiene baja autoestima. Y en el extremo, estos personajes llegan a la locura, así de pirados. Em, por lo que más buscan es atención y cariño. Si hace lo que tú quieres que haga, dejarás de prestarle atención a estos personajes. Por lo tanto, hacen todo lo que no tiene que ver con lo que tú quieres que haga. Entonces, son los individuos que, por ejemplo, podríamos estar ahorita hablando de los personajes de Virginia Satir, y si tuviéramos un distractor aquí, preguntaría, oigan, a propósito, ¿saben cuánto quedó el marcador de Brasil cuando lo... Y nosotros así que estamos hablando de los 5 personajes de Virginia Satir. Ok, sí, sí, sí. Luego pregunto, ¿no? Así, o sea que Ujú. no tiene congruencia lo que preguntan o lo que hablan o lo que dicen. Ujú. Ujú. Que cuando habla o interrumpe, la gente se queda así como, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué preguntó eso? ¿No? Ajá. Pero es una forma de hacerse ver. Ujú. Son distractores natos, o sea, no crea que lo finge o se lo aprendió, no.
O sea, les sale naturalmente. Ignoran las preguntas que se les hacen. Oye, ¿cómo es que tú encontraste nuestro programa de Restaurando Hacer? Es que yo hace como unos meses estaba haciendo ejercicio y entonces era para irme de vacaciones y luego Sí, te cuentan toda una historia dice, y no te contestan la entonces pregunta. sí, y a veces la pregunta es solo sí o no, ¿no? Sí, sí. Y no te contestan. Les preguntas su nombre y te dan su teléfono, así, cosas de esas. Ujú. Pueden llegar a ser como muy, muy chistositos, ¿no? Como son los graciositos, sí. Bueno, Eso me suena mucho de la carta del tarot al loco, ¿no? ajá, La carta sí. cero, el loco. Ujú. De la misma manera que los otros, las palabras que usa esta modalidad de comunicador pasa por, dice, parecen decir por encima de su significado. Esto que digo no tiene sentido, ¿no? O sea, cuando están hablando, no tiene sentido verdaderamente lo que están diciendo. Ujú. En su dinámica interior, en lo más profundo de estos personajes, es una sensación de no importarle a nadie. Mm. Ujú. Las palabras clave para este personaje es que siempre utiliza palabras fuera de contexto. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, muy claramente puedo pensar en algunas personas de este estilo. Ujú. Sí, podríamos poner varios ejemplos. Y por ejemplo, en el diálogo interno, estos individuos es su diálogo, no le importo a nadie, nadie me entiende y hay que divertirse. Por eso son los chistositos, Ujú. Ujú. ¿no? Ujú. Y bueno, el quinto personaje, pues es el personaje ideal al que deberíamos de em, tratar de simular o emular, ¿no? Que es el congruente. El congruente lleva a practicar las características de los otros cuatro, pero en un equilibrio real, un equilibrio que lo beneficia, ¿no? ¿Por qué? Los otros son inflexibles. El congruente es flexible. Y esto de la flexibilidad es una palabra clave para todo. Hay que ser flexible para nuestro cuerpo físico, para nuestro cuerpo mental y para nuestro cuerpo espiritual. Es una palabra súper clave, no solo para los 5 personajes, ¿no? Claro. Este personaje, el congruente, hace lo que quiere, ¿no? Hace lo que piensa y si y piensa lo que dice. Es así como, okey, hay que practicar, ¿no? Sí, mucho. Fíjense, va a decir, hace lo que quiere, hace lo que piensa y siente lo que dice. Qué tipo tan más raro, ¿eh? Sí. Y este personaje es, creativo, que es otra palabra clave en el trabajo espiritual, la creatividad, y además tiene una muy buena autoestima. Ujú. Sí. Em,
En las relaciones adultas, este personaje practica, yo estoy bien, tú estás bien. Claro. Porque más para que yo esté bien, fíjate. Es como, yo busco mi propio bienestar. O sea, egoístamente yo busco mi propio bienestar. Pero si yo vivo en pareja, para que yo esté bien, mi pareja tiene que estar bien. Ujú. Exacto, ¿No? sí, Entonces, me ocupo también del bienestar de mi pareja. ¿Por qué? Porque el bienestar de mi pareja, ¿no? De mis hijos, de mi familia, ¿no? Es mi bienestar. claro. Entonces, lo hago por mí, pero por mí ayudo a los demás o me ocupo de los demás, ¿no? Pero no soy víctima de nadie, o sea, no Sí, sé, no como el apaciguador, ¿no? O sea, exacto, no es a como mí que me lleve patas de cabra, pero para que tú seas para feliz. que tú estés bien, no, 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 yo contribuyo a tu bienestar para que yo esté bien. Sí. Y es capaz de aceptar los límites. Ujú, Y dice, podemos negociar, ujú, ¿no? Sobre todo en pareja, ¿no? Ujú. Algo interesante es, tiene sentido del humor ujú. Claro, y no toma el pelo, o sea, no te engaña, claro, es alguien que honra su palabra, ¿no? es congruente. Ujú. Es congruente con lo que dice. Algo importante también de el congruente es que se permite vivir los extremos. Mm, claro, pero porque tiene la capacidad de regresar a su centro, ¿no? Exacto, Entonces puede irse a un extremo, pero porque puede regresar aquí, sin quedarse balanceando, ¿no? así es. Ajá. Eh, no es conciliador, el congruente no es conciliador, pero tiene en cuenta las necesidades de los demás Ujú, y no tiene por qué estar de acuerdo, pero respeta las opiniones de los otros. claro, claro. Su juego es ganar, ganar. Mm. Maneja la estabilidad, apertura, determinación y ya lo habíamos dicho, la flexibilidad. El congruente se va desarrollando con los años. Ujú, Ujú. O sea que si tú ya te identificaste más con uno de los otros 4 personajes, todavía tienes oportunidad de volverte un congruente. sí, te ayudaría mucho ir a terapia, ¿verdad? Sí, principalmente. Dice una característica del congruente. Y el congruente es como un destilado. Ujú, Es el resultado de permitirte vivir los extremos. claro. Porque Ujú. fíjate cómo está ahí, bueno, en esta otra parte espiritual también, donde somos un fractal de Dios que está teniendo una experiencia humana, ¿no? Porque a través de nuestra propia experiencia es como Dios aprende o como el todo aprende. Claro. Ujú. Hay que vivir los extremos para tener la experiencia de aprendizaje y para poder saber por qué es mejor quedarse en el centro. ¿No? Pero para poder apreciar el centro tienes que vivir los extremos. Sí, es desde la mirada espiritual, aquellas almas que ya tienen pues muchas experiencias de esta y de otras vidas, ya se Ujú. mantienen en el centro, ¿no? Pero Claro. los que somos humildes, almas pequeñas que apenas están empezando en el camino, pues Ay, no, sí, no sé. Esa no te la creo a ti. bueno, yo la quería suavizar un Anteriores, poco. Entonces, em, porque fíjense que a mí me ocupa un poco en la actualidad los jóvenes, ¿no? claro. Los jóvenes que se quieren ir a los extremos, ¿no? Pero yo me doy cuenta que se van a los extremos y se quedan ahí. Ya,
o sea, el congruente nos dice que con la experiencia va aprendiendo, ¿no? Ujú, Pero yo creo que también podemos aprender un poco o un mucho con el conocimiento, que nosotros siempre estamos hablando de que no se queden en la ignorancia de las cosas, ¿no? Sino adquieran conocimiento que les permita tener discernimiento para si voy a probar el extremo o no y hasta dónde voy a probar ese extremo. ujú. Claro, claro. Y bueno, es interesante ver que conocieran un poquito de estos personajes, porque la realidad es que podemos practicar ser cada uno de estos, ¿eh? Y es divertido, es como una tarea para que se den cuenta qué sucede en su dinámica familiar o en su dinámica de pareja, y pueden darse cuenta de muchas cosas que solo practicando o solo siendo uno de estos personajes, pues no pueden ver otras realidades y otras oportunidades de crecimiento personal. Ujú, Ujú, ujú. claro, porque al final, vamos, estas son clasificaciones, descriptores, ¿no? Que Ujú, nos permiten entender mejor, ¿sí? claro, Y poder ver, vamos, o distinguir, ¿no? Ciertas características que generalmente se presentan juntas. Lo cierto es que todos tenemos de todo, ¿no? sí, sí, Predomina uno, ¿no? O sea, predomina un estilo de funcionamiento, ¿sí? Esto, aunque por supuesto este último, que es el congruente, es ya producto de un trabajo, pues de un trabajo de autoconocimiento, ¿no? sí. Esto, eh, pero eh, todos tenemos todas esas características o todos hemos pasado en la vida, ¿sí? Por este tipo de estilos, ¿no? Ujú, En distintos grados. Aquí la diversidad está precisamente en que todo esto se combina, ¿no? En una dinámica que es, o sea, porque todo es movible, ¿no? O sea, todo ujú, se mueve de manera continua, está en movimiento de manera continua a distinto grado, ¿no? En distintos grados de intensidad, a veces baja, a veces sube, a veces se mantiene, ¿no? sí, Y eso es lo que nos da también la diversidad de estilos de ser y de formas de ser, aunque tiende a predominar, porque si podemos identificar personas de cada estilo que has descrito, es porque predomina eso, ¿sí? sí. Todo lo demás, ¿no? Entonces, Es muy interesante. Virginia Satir tiene un libro maravilloso que se llama Tus distintos rostros. Ujú, Y es un libro en el que pone en la mesa esto, pero puesto como una especie de obra de teatro. okay. ujú, Y entonces, mucho de lo que vino a poner Virginia Satir en la mesa de manera muy buena fue diviértete, porque son tus distintos rostros y son tu forma de actuar ante diversas situaciones, Claro. porque esa es la manera que has encontrado de sobrevivir en ese espacio, ¿no? Pero eso no significa que ya se te quedó y que ya eso eres. Y que ya eres el loco y siempre vas a ser el loco, o eres el conciliador y siempre tienes que ser el conciliador, ¿no? No, este libro es muy bonito porque te permite darte cuenta que tú puedes ser todos los actores, todos. ¿no? Y está bien, siempre y cuando no te rigidices en los extremos, Ujú, ¿no? Sino que puedas hacer creo que hasta, si no me equivoco, en alguna de las ideas en su libro es que es como un baile. Vas bailando en este caminar y ciertamente la madurez te ayuda, ¿no? O sea, conforme vas creciendo, la madurez te ayuda a poderte colocar en otros lugares
pero no lo es todo, porque es como esta frase cliché que dice, ¿no? Que el tiempo cura todas las heridas. No, no es cierto. No es el tiempo el que cura las heridas. Lo cura tu proceso interno, ¿no? Ujú. De verte a ti, de crecer, de conocer, de estar dispuesto a, ¿no? a cambiar las cosas, de ir en otra dirección, ¿no? Y bueno, pues creo que cada tema que tomamos nos lleva a la misma conclusión. Para nosotras necesitamos ayuda, ¿no? Hacerlo solo es casi imposible. Ujú. Claro. Y porque, o sea, la ayuda que bueno, obviamente nosotros siempre recomendamos una intervención terapéutica, ¿no? Pero al final, quien hace este proceso dice de manera autodidacta, tampoco es cierto, porque también está buscando ayuda a través de libros, a través de cursos. Ujú. ¿Sí me explico? O sea, que tenga la Ujú. capacidad de ir incorporando la información es otra cosa, pero no lo está haciendo solo. Si se está apoyando del conocimiento que otros le están ofreciendo, de la experiencia que otros le están ofreciendo a través de estos medios, ¿no? Entonces es una falacia el pensar que lo puedes hacer solo, ¿no? Necesitamos ayuda, buscamos siempre esa ayuda o esa otra mirada también que valide lo que nosotros pensamos, ¿no? Y eso también lo podemos encontrar, por supuesto, en un libro, en un taller, en un curso, ¿no? Esto, no solamente en la mirada del terapeuta, ¿no? Ujú. Pero es el reconocer, es que yo soy autodidacta. Pues sí, pero eso también quiere decir que buscaste ayuda, ¿sí? Sí, claro, en un libro, en un curso, etcétera. Lo importante es que uno se vaya ubicando, ¿no? Dónde estoy y hacia dónde voy y qué es lo que quiero para mi vida. Claro, Y bueno, aquí también otra cosa que mencionaste en cada uno de ellos, Eugenia, y también es importante tenerlo claro, es que cada uno de ellos toma ese personaje porque está cubriendo un dolor, una Claro. herida, un rechazo, un miedo, ¿no? ujú, Y entonces, pues de alguna manera estamos hablando otra vez de las máscaras, ¿no? Las máscaras. Tomo esta máscara y me la pongo, porque esta es la que me funciona para esto, ¿no? Para que no me duela más. claro, Sí, todo es de supervivencia. claro, Todo es de supervivencia, pero nos puede funcionar muy bien para un momento, ¿no? pero Ese no es el para asunto, todo. pero no Ese es para el toda asunto, la vida. Ajá. no para todas las circunstancias ni para toda la vida, ¿no? Ujú. Entonces, que otra vez volvemos, ¿no? Hay que saber, digamos, cómo adaptar la máscara o el mecanismo de defensa, que es un mecanismo de adaptación a la supervivencia, ¿sí? Ujú. Dependiendo de la circunstancia y dependiendo, evidentemente, del momento de vida, ¿no? Claro. Pero hay quienes se ponen una máscara, ¿no? Y quieren andar con eso para todo, ¿no? No, no funciona. No. Sí, se vuelve, es que cuando te la pusiste y ya se te queda pegada, se vuelve patológico, ¿no? Y es cuando entonces empezamos a hablar de estas neurosis o ya niveles de patología, ¿no? Ujú. Así es, así es. Bueno, pues creo que ya se nos terminó el tiempo por hoy. Sí, se fue rápido. Y pues bueno, Muchas, hoy es nuestro último programa del año, ¿no? sí, no lo había pensado, Dios mío. Oh Sí, my gosh. Vamos a tomar vacaciones las últimas 2 semanas de diciembre. Ha sido un año muy intenso. súper In- intensísimo, sí es cierto. Ah, nos vamos a ver, chicos, hasta el 9 de enero. 9 de enero. Ok. Mm, Hasta el 9 de enero. Pues, híjole, eh,
Bueno, saludar aquí a José Antonio, a Blanquis, a Edna, a Larisa, Marilis, que están siempre presentes por acá, y a los demás que se hayan conectado y a los que lo vayan a ver en diferido. Es, pues un abrazo, ¿no? Yo creo que un abrazo muy grande a todos. Sí, Muchas gracias por, Seguirnos. ¿verdad? Bendiciones, es todo lo mejor de lo mejor para el año que entra. Yo estoy confiada en que el año que entra va a ser un mucho mejor año en comparación a este, porque este verdaderamente fue rudísimo. Rudísimo. El año que entra todavía, enero, febrero, marzo, hoy vamos a andar dando tropezones, pero creo que ya después de marzo vamos a ir fluyendo mucho mejor y bueno, seguimos aquí acompañándonos. Estamos aquí para ustedes, seguimos adelante con nuestros proyectos. Seguramente haremos algunos ajustes en nuestros cursos y esto, y ya les estaremos avisando. Y pues felices fiestas, relájense, disfruten mucho, nos lo merecemos. Si puedes salir de viaje, sal, si no, pues échate a la cama y, Duerme. y duerme mucho. duerme, ve Recupérate, las series de Netflix. recupérate. Y bueno, pues gracias, gracias, gracias. Que tengan bonita tarde y nos estaremos escuchando en enero.